Gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos hoy en este viernes para predicar el mensaje de Dios. Nos sentimos contentos porque hasta ahorita Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, sobre todo por las buenas noticias que tenemos, que pronto quizás nos estaremos reuniendo aquí en el edificio como iglesia, posiblemente de este domingo en 8 días. Vamos a esperar las instrucciones del gobernador de California para poder hacerlo de acuerdo a la ley, pero creo que si el Señor lo permite, de este domingo en 8 vamos a estar aquí, para que los hermanos que están ansiosos en venir y regresar a reunirnos sobre a Dios, vengan y podamos darle gracias a Dios por sus bendiciones ricas. Hoy vamos a hablar del tema precioso, dar gracias en todo. Este pasaje lo tomé de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Quiero que me acompañe por favor del versículo 12 al versículo 24. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 del 12 al 24. Dice la palabra de Dios de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, dice, para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Acompáñenme en una oración. Señor bendito y poderoso, honramos de nuevo tu bendito nombre. Gracias por cuidarnos y protegernos hasta este día. Gracias por las oportunidades que nos das de predicar tu palabra. Pues este mundo necesita, Señor, oír tu palabra. Escucha siempre muchas cosas negativas, muchas cosas contrarias a tu voluntad, pero el mundo necesita, Señor, que la iglesia se levante para predicar el mensaje. Ayúdanos en esta meditación para que en nuestro corazón siempre haya agradecimiento y podamos de esa manera ser felices y hacer tu bendita voluntad. Bendíceme, Señor, en esta meditación, que el Espíritu Santo sea el verdadero maestro, que sea solamente yo el instrumento en tus manos. Por aquellos que están oyendo el mensaje, que caiga en buena tierra y que haya fruto para honra y gloria de tu bendito nombre. Lo suplicamos humildemente en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin duda que ahorita los problemas que estamos pasando nos hacen a veces pensar negativamente, pero la Biblia siempre tiene las pautas para que nosotros sigamos lo correcto. Todos conocemos 1 de Juan 4:8, cuando dice la Escritura, Dios es amor. Dios es, no llegó a ser, no está aprendiendo, Él es, por naturaleza es amor. Y donde hay amor, hay felicidad, hay bondad, hay paz y hasta armonía. Dentro de los atributos que Dios tiene, según Éxodo 20, del 1 al 5, dice que también Dios es celoso, celosísimo en extremo. Si usted ama a alguien, tiene que sentir celos. Y Dios es celoso, pero también dice que es compasivo y misericordioso. Él es fiel, es infinito, es inmutable. Pero también, como Él es sabio, dice que Él es juez y ama la justicia y la verdad. Es lo que nos dice el Salmo 89:14. Dice que Él está sentado sobre el trono de la justicia y Él es un ser que ama la verdad. Él es un Dios perfecto, ama la perfección y la rectitud. Pero también dice que ama la justicia y aborrece la maldad, según el Salmo 45 del 6 al 7. Génesis 1:27 dice que Dios hizo al hombre con amor. Y hermanos, tuvo que ser mucho amor. Un amor especial.
Y ese amor nos hizo con capacidad para amar, para ser felices, para vivir en paz, para vivir en armonía con Él y con los demás. Pero también nos dio la capacidad de ser compasivos, bondadosos y ser justos y amar la verdad. No sabemos cuánto tiempo pasaron Adán y Eva sin pecar, pero fueron muchos años y se multiplicaron. La descendencia fue grande. Y estamos en lo seguro que antes que ellos pecaran, eran felices, pues no había pecado. Y por lo tanto no había maldad, no había injusticia, no había infidelidad, no había rencor, no había odio, como la vida de un niño. Dice que incluso la escritura que andaban desnudos y no se avergonzaban porque no había maldad. Pero todos sabemos, después sucedió algo terrible. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entra el pecado. Y cuando el pecado entró, cambió todo. Todo exactamente. En el paraíso todo cambió. Dios no lo permitió. Y cuando el pecado entró en el Edén, Dios hace algo maravilloso. Los echó fuera. Usted recuerda que el diablo mismo no era diablo al principio, era un ser especial, era un ángel cercano a Dios, era un querubín. Y cuando el diablo se revela en el cielo, tampoco Dios no lo permitió. Y hubo una guerra en el cielo y el diablo fue arrojado a la tierra. Y fue lo que hizo Dios, porque un ser que ama la justicia no puede amar el pecado, no puede amar la injusticia, no puede haber la maldad. El ser humano, decíamos, no fue creado para ser infeliz, fue creado para ser feliz, pero el pecado lo echó a perder todo. Adán y Eva, decíamos, eran felices, no tenían que trabajar, y después del pecado cambió todo. Usted recuerda Génesis 4 del 1 al 5, dice que los hijos que nacieron fuera del jardín, que son Caín y Abel, como ya había entrado el pecado por sus papás, Caín se ensañó. ¿Por qué se ensañó contra su hermano Abel? Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, que fue hecha por fe, y no aceptó la de Caín. Ambos ofrecieron ofrenda, pero Dios, no sé cómo mostró, tal vez con fuego, no sé cómo, que aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y muy claro lo dice, que Caín se ensañó contra su hermano, se llenó de odio, de ira, y le invita a su hermano a ir al campo a Abel, y allá lo mata. Primera de Juan 3:12 dice la razón por la cual Caín mató a su hermano. Dice porque Caín era del maligno, es decir, era del diablo. La envidia había nacido, el rencor, el odio, la amargura, y eso fue lo que sucedió en el corazón de Caín. Voy a leer un pasaje de Génesis capítulo 4, donde sabemos que el hombre por naturaleza pronto se olvida de Dios. Tenemos esa tendencia, como hemos visto otras veces, que nos apartamos de Dios fácilmente. Génesis capítulo 4, el versículo 26, estamos hablando de los primeros años de la humanidad. Y dice, por ejemplo, Génesis 4, voy a leer 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Fíjese lo que dice el 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Mire, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Algo pasó. Después de la muerte de Abel, el hombre se pervirtió. Pero después que nace Set, y después que viene Enos, dice que los hombres, la humanidad, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué nos dice esto? Que se habían olvidado. La humanidad se dividió entonces en los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y es importante entender que Dios no quería esto, pero fue el pecado quien entró. Y ya conocemos todos Génesis 6, cuando dice la Biblia que los hijos de Dios, los justos, se unieron con los hijos de los hombres, es decir, con la descendencia de Caín. Y cuando hubo esta unión, comenzó el pecado. Todos conocemos Génesis 6, 5, el 8, cuando dice que la maldad llegó a la presencia de Dios, llegó a su límite, y para que Dios llegue a un límite en su paciencia, significa que la maldad era grande. Y la maldad subió, y Dios se llenó de ira, y entonces decidió terminar con la humanidad. Pero Dios, sabemos nosotros, que escogió a Noé. Él era descendiente de Abel. Noé era un hombre justo, él y su familia.
Y dice que Dios le dijo a Noé que predicara por 120 años más. Sin embargo, sabemos nosotros que la humanidad no se arrepintió y Dios lo destruyó con el diluvio. Pero muy claro dice la Escritura que las personas en los días de Noé, fíjese bien, dice que su pensamiento era de continuo solamente al mal. Uno dice, la gente sin los estorbos que tenemos ahora, si eran 600 años que la humanidad tenía en esta tierra, ¿cómo fue que se pervirtió? Dice, el pensamiento de ellos era de continuo al mal, hombres y mujeres, 24 horas. Estaban solamente pensando en el mal, y Dios dijo, esto no puede ser. Cuando Jesús, a través de Lucas, dice la condición en los días de Noé, según Lucas 17, dice el verso 26 al versículo 30, dice la palabra de Dios de esta manera: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían las personas en ese entonces? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero Génesis 19 más tarde dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pronto la humanidad se corrompió. Pronto la humanidad se echó a perder. Es interesante entender, pues, que el mal siempre ha existido. El diablo entró en los planes de Dios. El hombre escuchó al diablo, desobedeció a Dios y las consecuencias fueron esto. Pero aquí lo importante, lo que queremos ver es que cuando la humanidad se aleja de Dios, entonces se acerca al diablo. Y usted ve los dos polos opuestos, ¿verdad? No es que el diablo sea igual que Dios, pero Dios significa amor, paz, armonía, tranquilidad, y el diablo significa amargura, tristeza, maldad, pecado, mentira. Esto es lo que representa el diablo. Y cuando el hombre se aleja de Dios, entonces decíamos se acerca al mal. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces tiene que crear un propio Dios. Y su Dios puede ser el diablo, o su Dios puede ser el mismo. Pablo, cuando escribe a los romanos, lo hemos leído en otras ocasiones, dice por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículos del 18 en delante. Romanos 1:18 dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Escuche bien, todo lo que pasa en esta tierra es por la ira de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Dice, porque detienen con injusticia. No es justo que ellos digan que venimos de los animales, que no existe un Dios, que no hay infierno, que no hay cielo. Dice, detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen excusa. Dios se manifiesta de muchas maneras, nos habla a diario en cualquier cosa que usted vea, ahí está la huella de Dios. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, el hombre lo conoció, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí está el problema, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se hizo duro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces no hay temor, no hay amor, no hay paz, no hay armonía. El hombre simplemente es su propio Dios. La gloria de Dios entonces ya no existe. No existen los principios, no existe la palabra, no existe el temor. Todo es simplemente, como dice la Escritura, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El Salmo 53 y verso 1 dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y él dice, no existe Dios. Y cuando él se convence que no hay Dios, entonces ¿qué hace? Se corrompe. Dice, para hacer obras abominables. La humanidad entonces se divide en dos.
en los que siguen a Dios, los hijos de Dios, y los hijos del mundo o los hijos del diablo. Es importante entonces entender, decíamos que para que el hombre sea agradecido, el hombre tiene que estar cerca de Dios. Dice Pablo en el pasaje que leímos al principio, dad gracias en todo. Dice, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros. El deseo de Dios es que en todo lo que pase, debemos darle gracias a Él. Uno dice, ¿cómo voy a darle gracias a Dios si estoy sufriendo? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios si tengo muchos problemas? Pero eso es lo que Dios dice. Job capítulo 2, usted conoce la historia de este patriarca. Job capítulo 2 del 7 al 10, dice la escritura de esta manera. Job 2 del 7 al 10. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No había en él una sola parte sana. Dice el 8, y tomaba Job un tiesto, un pedazo de barro, pedazo de arcilla, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. No había Tylenol, no había ibuprofen, no había aspirina, no había calmantes. Job solamente se sentía cómodo cuando con el pedazo de barro se rascaba la piel por no aguantar la comezón o el dolor. Y dice el 9, cuando su mujer lo ve en esa condición, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Dice la mujer, si yo fuera tú, maldice a Dios y muérete. Mire la respuesta de Job. Y él le dijo, mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tenía una fe especial en Dios. Por algo dice el capítulo 1 que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y recto. Era un hombre cercano a Dios. Dios lo amaba y Job amaba a Dios. Esto no significaba que Dios lo iba a rodear de una burbuja, que no le pasara nada, como hacemos los padres con los hijos. No permitimos que le pase nada, los protegemos demasiado, hasta exageramos. Dios no. Dios amaba a Job, pero eso no le impidió probarlo. Le da permiso al diablo para que lo ataque. Y Job es un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios, y cuando su mujer le dice, yo que tú maldecía a Dios antes de morirme, y era lo correcto. Pero él dice, mujer, ¿por qué solamente le damos gracias a Dios cuando tenemos hijos, cuando tenemos comida, cuando tenemos bienes, y no cuando no tenemos hijos, o no tenemos bienes, o estamos enfermos? Dios estaba probando a Job, y estaba probándole al mundo y al diablo que él tiene gente verdadera, no hipócrita, no falsa. Dios está probando a Job, que aunque él está dando permiso para que lo dañe, y acuérdense, lo dañó en 3 cosas importantísimas y grandes. Con sus bienes perdió todo. Con sus hijos, 10 hijos, los perdió todos. Con su salud los perdió todo. Pero Job dijo, tiene que ser de Dios. Usted recuerda Eclesiastés 7:14, dice Salomón, en el día del bien, disfrútalo, gózalo. En el día del mal, reflexiona, aprende de ello. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios sabe lo que nos pasa. Él tiene control sobre todo lo que sucede en nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito. Cuando permite que nos pasen cosas, no son cosas de la suerte, no es cosa de la coincidencia. Dios tiene un propósito cuando nos pasa por esas pruebas. Conocemos de sobra Romanos 8, lo quiero leer otra vez, y el versículo 28 en delante, cuando Pablo dice, Romanos 8, verso 28 al 29, dice, y sabemos que los que aman a Dios, decíamos, aquí está la clave, si usted ama a Dios, tiene que entender esto, todas las cosas les ayudan, escuche, a bien, esto es, a
a los que conforme a su propósito son llamados. Mira el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, escuche bien, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el modelo para usted y para mí seguir en esta vida? ¿El de su mamá? ¿El de su papá? ¿El de su esposo? ¿El del predicador? ¿El de la hermana? No. El patrón o el modelo a nosotros a seguir de Dios es Cristo. Él es el ejemplo. Él es el único modelo que nosotros tenemos. Dice, para eso nos llamó, para eso nos justificó, para que Jesús sea el primogénito. Primogénito es el primero. Pero Dios nos hizo para que seamos conforme a la imagen de Él. Y todos sabemos cómo vivió Cristo. Todos sabemos que Cristo vivió una vida muy especial. Una vida muy difícil. Si usted conoce la Biblia, sabe que la vida de Cristo no fue fácil. El diablo lo atacó desde el principio. Y si Cristo otra vez es nuestro modelo, entonces usted debe vivir cerca de Cristo, no lejos de Cristo. Y si usted es una persona agradecida, estará cada vez más cerca de Dios. Porque usted sabe que todo lo que le pasa, bueno o malo, es de Él. Por ejemplo, 1 Corintios 2:14, usted lo puede leer en su casa, del 14 al 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice tendremos, tenemos ahora la mente de Cristo. Dice también que debemos andar como Cristo, según Filipenses 2:1, dice debemos andar en amor como Cristo así lo hizo, tener el sentir de Cristo, andar como Cristo. También debemos sufrir como Cristo. 1 Pedro 2:21 dice, para esto fuimos llamados. Pero también debemos entender que debemos aprender a morir como Cristo. Al menos Pablo en Filipenses 3:10 dice, yo quisiera morir y resucitar como Cristo. Para él no le preocupaba la crucifixión o la muerte, cualquier cosa, porque él quería ser un ejemplo para los demás, pero su ejemplo de Pablo era Cristo. Por eso 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si usted se compara con los hermanos, o el predicador, o la esposa, o la familia del predicador, tarde o temprano se va a decepcionar. Es que nosotros no somos los ejemplos. Debemos ser ejemplos, pero para que usted funde su fe en un ser humano, usted está perdido. Cristo es el propósito. Él es el ejemplo, decíamos. Y Jesús en todo fue un hombre que sufrió desde el principio. En una ocasión dice la Escritura que tenía hambre. Y sus apóstoles fueron a conseguir algo para comer. Pero dice la Escritura que cuando ellos regresaron, Jesús no tiene hambre. Ellos pensaron que quizá alguien le había traído de comer. Es Juan capítulo 4. Un poco molestos los apóstoles tal vez porque fueron lejos a comprar bajo el sol. Y cuando Cristo está ahí muy tranquilo platicando con la samaritana, tal vez pensaron, nos mandó a comprar de comer y ya él se alimentó y nosotros sufriendo. Pero no era eso. Dice Juan 4:34, dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús tenía hambre y sí tenía sed, pero no había comido nada físicamente. Su comida era hacer la voluntad de Dios. Como humano tenía hambre, estaba cansado, tenía sed. Pero cuando él hablaba con la samaritana, su hambre se le quitó, su hambre se le calmó, porque él dice, mi comida, mi vida, mi propósito, mi oxígeno, mi propósito de vivir es hacer la voluntad del que me envió. Y muchas veces Jesús en Juan está mencionando que él vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de él. Y acuérdense, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Cuando usted está pasando por problemas difíciles, solamente piense en Cristo. Va a padecer hambre, va a padecer sed, va a padecer sufrimiento, pero si usted su propósito es hacer la voluntad del Padre, no es lo más importante el que no tenga comida o el que no tenga bebida. La Biblia dice muy claro, Mateo 26:36, cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y 3 veces
Pide al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este momento, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lo más difícil en nuestra vida, hermanos, cuando estamos pasando por problemas, querer hacer la voluntad de Dios. Es cuando menos pensamos en hacer la voluntad de Dios, porque dice, no tiene sentido lo que me está pasando. Dios es ingrato, me está castigando duramente. Yo no puedo vivir así, me voy a alejar de Dios. Bueno, a veces sucede esto, pero en realidad lo que nos sucede es por obra de Dios. Él no va a permitir que nos pase algo que no esté de acuerdo a su voluntad. Y sabemos que Él es sabio, infinitamente sabio. No se va a equivocar. Debemos confiar en Dios entonces bajo cualquier circunstancia. En 2 Timoteo capítulo 4, usted conoce, creo que después de Cristo, el hombre más rico en trabajo, en edificar iglesias, en trabajar, en viajar millas y millas y escribir tantas cartas, tantos sufrimientos, fue el apóstol Pablo. Y mire sus últimos escritos de Pablo. Él allí expresa su sentir, la vida de un guerrero, un soldado, un luchador. ¿Cómo se sentía en sus últimos momentos? 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 9 en delante. Dice la palabra, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Dice, porque me es útil para ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjese lo que dice el 14. Alejandro el calderero me ha causado, dice, muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dígase bien, todos me desampararon. Pero él dice, no les he tomado esto en cuenta. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno dijera, fundó muchas iglesias, escribió muchas cartas, viajó muchas millas, sufrió mucho, hizo muchos contactos, tuvo muchos amigos, tuvo muchos hermanos, pero en sus últimos momentos dice, todos me abandonaron. El único que no me abandonó, dice, fue el Señor Jesús. Cuando nosotros pensamos, si esa es la vida cristiana, mucha gente dice, por eso yo no quiero ser cristiano. Y es que no estamos pensando que todas las cosas que nos suceden son parte de ese propósito. Hace poco estábamos hablando de que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Y tenemos que dejar que Dios nos moldee. Nos golpea de una manera o de otra para hacer una vasija útil. Pero no queremos eso, no queremos sufrimiento. Por eso usted ve muchos cristianos que en vez de ir hacia adelante van hacia atrás. En vez de ir progresando van en retroceso. No están avanzando. Conocen de la palabra, pero vea sus vidas. No se parecen a Cristo. No se parecen a Él. Se parecen a otras personas. Siempre nos comparamos con alguien más feo. Siempre nos comparamos con alguien más gordito, por ejemplo. Y siempre decimos, soy mejor que él. Sí, pero no es el propósito. El propósito es que nos comparemos con Cristo. Cuando usted se compara con Cristo y es honesto, usted simplemente va a decir, estoy tan lejos que me da vergüenza decir que soy seguidor de Cristo. Yo me siento muchas veces así. Cuando nosotros pensamos, ¿por qué Dios permite que nos pasen estas cosas? ¿Será que no nos ama? Usted castiga a su hijo y una de las cosas que siempre los hijos dicen es que no me quieres. A lo mejor ni siquiera eres mi papá, no eres mi mamá. Si me quisieras me dejaras hacer todo. ¿Por qué ellos no entienden? Que usted como papá tiene un propósito y usted sabe lo que es mejor para su hijo. Pablo se sentía como si todo hubiera sido en vano. Pero ¿sabe una cosa? Pablo era imitador de Cristo. Pablo seguía a Cristo día a día. Todos conocemos cuando en Hechos 20:32, llamando a los ancianos de Éfeso y les dice, una cosa le voy a decir,
Voy en espíritu, ligado en espíritu a Jerusalén, sin saber lo que me va a acontecer, salvo, dice, que el Espíritu Santo me dice que en cada ciudad, fíjese, no dicen algunas ciudades, en cada ciudad me esperan aflicciones y tribulaciones. Y Pablo nos dice, pero no quiero ir, quisiera quedarme aquí con ustedes. No dice Pablo, tengo que ir a Jerusalén. Dice, pero el Espíritu Santo me está diciendo lo que me espera. Lo más importante cuando Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida. La gente que ama a Dios no le importa su vida. Lo menos que nos preocupa es el sufrimiento. ¿Usted sabe eso? No lo sé usted. Cuando le dice a su hijo, a su hija, hija, yo ya tengo experiencia. Hijo, yo ya tengo experiencia. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Que aprendimos cosas en un libro? ¿Que fuimos a la escuela a aprender algo? No, que usted ya pasó, ya erró, ya se equivocó, ya pecó. Y dice a su hijo, su hija, hija, te estoy hablando porque yo ya pasé por eso. Los cristianos que no sufren, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál es el legado que le van a dar a sus hijos? ¿Ir a la iglesia el domingo 2-3 horas? ¿Y el resto de la semana? ¿Nada? ¿Ese es el legado? ¿Ese es el sufrimiento? ¿Ese es el modelo que usted está pasando a sus hijos? La Biblia dice que todo lo que nos pasa es con un propósito. No sé usted. Mis mejores enseñanzas como predicador las he aprendido en el campo de batalla. Mis mejores lecciones como bosquejos son los que Dios me ha dado de la experiencia del sufrimiento. Ya les he dicho a ustedes, tengo 54 años predicando la palabra. No han sido fáciles. He pasado por muchas cosas difíciles y graves. Y todas esas cosas negativas me han formado mi carácter. Lo aprendí de mi papá, él era de esa manera. Lo he aprendido de otros hermanos. La vida cristiana no es fácil. Y las cosas que nos pasan es para contribuir a nuestro bien, no es para nuestro mal. Es al revés. El apóstol Pablo, acuérdense otra vez en su carta a los Filipenses, seguido está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a leer unos versículos de Filipenses capítulo 4. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en el versículo 4, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. No dice solamente cuando ustedes estén bien, no, siempre, bajo cualquier circunstancia. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. No deje de hacer el bien aunque la gente le pague mal. Dice, el Señor está cercano. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice el 7, y la paz de Dios, no dice la paz del mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted no va a entender cómo usted tiene paz en medio de tanto problema. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo escribe en muchas de sus cartas de la prisión. No está en una oficina cerca de un teléfono tomando un café con su computadora enfrente y diciendo regocijaos. No, él está en la cárcel. Quizás con muchos criminales juntos. Quizás con animales en las cárceles, no lo sé. Pero Pablo no dependía de las circunstancias. No dependía de las personas que lo apoyaban. Pablo dependía de Cristo y dice, regocijaos en el Señor. La clave está, el regocijo es en Cristo. No está en el dinero, no está en las cosas económicas, no está en la familia, no está en los hermanos, no está en la iglesia. El regocijo es en Cristo. Y aunque Pablo está triste porque está en la cárcel, él está contento. No se está quejando. No dice, voy a salir y voy a demandar al gobierno romano porque soy ciudadano romano. Él dice, no, yo estoy contento. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en la cárcel? Predicaba a los soldados, predicaba de la casa de César. Él no perdía el tiempo, no estaba lamentándose, no estaba llorando. Bajo cualquier circunstancia debemos darle gracias a Dios, porque Pablo decía, yo no estoy preso. La palabra no está presa. Dice, y si soy prisionero, pero soy prisionero de Cristo, no de Roma. Job, es cierto, vino un punto donde Job se desesperó.
Llegó un punto donde él quería una explicación. Dice Job capítulo 16, al principio Job lo entendía bien, pero cuando el sufrimiento comenzó a aumentar de intensidad, Job comenzó un poquito a enojarse contra Dios. Y dice, por ejemplo, en Job capítulo 16, dice, por ejemplo, verso 1, Job 16, 1. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría himanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Dice el 6, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora, le dice a Dios, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Dios dio sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hicieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en la mano de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, dice, y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, y él derramó por tierra. Dice el 16, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh, decía Dios, te equivocaste. Yo no soy como los demás. No soy como estos amigos que vienen a condenarme. Yo soy sincero, dice Job a Dios. Te equivocaste conmigo, Señor. Yo no soy perverso. Pero no, Dios no se había equivocado. Él sabía lo que estaba haciendo. Más tarde sabemos que Job se arrepintió. Job capítulo 42. Él, en ese momento de la angustia, no estaba consciente que Dios estaba trabajando en él y que él tenía un propósito. Y dice, por ejemplo, Job 42:1, Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo: Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjese el 5 y el 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job creía que era inteligente, incluso más que Dios. Job creía que él no merecía eso. Cuando nos pasan las cosas siempre decimos: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no ese hermano que no viene? ¿Por qué esa persona que no te sirve? Pero no, eso no es el propósito de Dios. Dice que Dios prueba al justo y al impío lo deja en paz. ¿Para qué lo prueba si ya está perdido? ¿Se acuerda de Génesis 45? Usted le puede leer después del 4 al 8 y después Génesis 50 del 15 al 21. Es la historia de José. ¿Usted se acuerda que sus hermanos lo vendieron? Lo querían matar, pero bueno, al fin llegó a Egipto, a la casa de Potifar. ¿Usted se acuerda? Sufrió mucho. La acusaron falsamente, la esposa de Potifar, estuvo en la cárcel, pero al fin de tanto tiempo, Dios lo levanta y lo pone en una posición altísima, de tal manera que Faraón le dijo a todo Egipto: este hombre después de mí es el más poderoso. Todo el mundo dice debe inclinarse ante él. Y usted recuerda con la historia que cuando su papá de José murió, sus hermanos se llenaron de temor y dijeron: ahora que mi padre murió, José se va a vengar de nosotros. Tiene todo el poder, es el hombre más poderoso. Todo el mundo lo reverencia. Pero dice la historia que José dijo: no se preocupen, ustedes no me mandaron a Egipto. Dice: Dios me mandó aquí, ustedes no son los responsables.
En un momento dado José no entendía por qué estaba en la cárcel injustamente. Se había olvidado de él. Pero Dios no. Y cuando pasamos por problemas decimos, debo dar gracias a Dios porque estoy en la cárcel. Debo dar gracias a Dios porque mis mejores amigos me abandonaron. Debo dar gracias por la gente malagradecida que le he hecho el bien. Sí, denle gracias. Porque Dios tiene un propósito para usted. Quiere ponerlo en algo más alto. Y José dice, le agradezco a Dios y a ustedes, mis hermanos, que me mandaron aquí. Dice, porque no solo lo voy a salvar a ustedes de los 7 años de hambre, sino a todo Egipto y a mucha gente. No entendemos a veces. Y decimos, Señor, esto no está bien, esto no es justo. Pero Dios no se equivoca. Tenemos que pasar por momentos difíciles. Dios nunca nos va a abandonar. Le duele cuando usted está pasando por momentos difíciles. Yo sé que es difícil para un papá o una mamá ver a sus hijos sufrir. No quieren que sufran, no queremos que sufran, pero si no sufren, entonces cuando nosotros no estemos, ¿qué van a hacer? No hay quien les dé consejos, dependía totalmente de papá y mamá. Y cuando estén grandes, si papá ya no esté, mamá ya no está, ¿qué va a pasar con el muchacho? Se va a echar a perder. Dice Hebreos, lo hemos leído en otras ocasiones, 13 del 5 al 6, Hebreos 13, 5 al 6, dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, y este hijo que dijo no es Pablo, no es un hombre, dice, no te desampararé ni te dejaré, este es Dios. De manera que podemos decir, escuche bien, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios jamás nos va a abandonar. Dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo David se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios jamás va a apartar de nosotros, aun cuando esté pasando por momentos difíciles. Como el médico que lo está operando, le está quitando el tumor, le está quitando el mal, y el médico ahí está usando sus manos, su bisturí, y sabe que va a triunfar, y va a cerrar, y va a curar, y va a sanar usted. No lo va a abandonar en medio de la operación. Jamás Dios nos abandonaría. Es cuando más se acerca de nosotros, porque sabe que a través del sufrimiento usted va a triunfar, va a ser mejor. De nuevo, los cristianos que no quieren sufrir nunca llegan lejos, ni siquiera de la banca pasan. Por años ahí están sentados en la misma banca. Pero los cristianos que están dispuestos a sufrir por Cristo llegan muy lejos. No fácil, no es fácil, pero eso es lo que Dios está haciendo de nosotros. El libro de Deuteronomio, usted recuerda, el capítulo 8, Josué ahora va a llevar al pueblo a la tierra de Canaán. Ya Moisés ya no está, son generaciones nuevas. Y miren los consejos que Dios le da al pueblo a través de Josué. Dice, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 1, 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, fíjese bien, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escuche bien, que no de solo pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero para avanzar un poquito, dice el 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero mire la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda
que cuando comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, fíjese bien, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó del tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Y qué hacen las personas cuando vienen a este país y triunfan? Lo mismo que los israelitas. Se olvidan de Dios. Trabajan, 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 trabajan. Y dicen, yo lo gané. Yo lo gané. Dios no me dio nada. Así es que ¿para qué me acerco a Dios? ¿Para qué lo sirvo? Tienen casa, tienen carro, tienen ropa, tienen dinero, tienen tanto. Y dice, Dios no me lo dio, yo lo gané. Y yo lo gané con mi esfuerzo. No, dice Dios, yo te lo di. Acuérdense, Job dijo también, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. El diablo nos engaña. Oh, si no triunfas, no tienes casa, no tienes dinero, no tienes buena ropa, eres un fracasado. No para Dios. Muchos hermanos son fieles cuando tienen hambre, cuando tienen escasez. Cuando tienen ya cosas, se olvidan de Dios. Porque ellos están pensando que Dios no hizo nada. Y es al revés. Y cuando el hombre se aparta de Dios, entonces el hombre deja de ser agradecido. Mire, ¿cómo nos ha bendecido Dios? En esta tierra, en este planeta, según los datos que encontré, habemos 7.700 millones de habitantes. 7.700 millones de habitantes. La mitad de estas personas, o quizás más de la mitad, viven en pobreza. Es más, en extrema pobreza. Tal vez después de esta pandemia va a haber todavía más pobreza, más injusticia. En África, en Asia, y aún en América, y aún en este país, hay mucha injusticia, muchas desigualdades. No importa si sea el capitalismo, el socialismo, el comunismo, no importa. Todos, a veces cada quien lucha por su propio bien. Abusan de los más pobres. Fíjese lo que gana una persona en la República Democrática del Congo. $477 por año. $477 por año. Lo que usted gasta en una fiesta, en un cumpleaños, usted se avienta $500 en una fiesta con los tacos, con las piñatas o más. Estas personas al año ganan $477 al año. En Sudáfrica, en Sudán del Sur, $246 al año. En Haití, $894 al año. En Nicaragua, $2.140 al año. En Honduras, $2.870 al año. En El Salvador, $3.100. En Guatemala, $4.700 al año. En México, $9.870 al año. En Venezuela, ¿sabe cuánto ganan las personas? El salario mínimo de una persona en Venezuela, $16 por día. $8 son su salario. $8 son los bonos que el gobierno de Venezuela les da a la gente para que sean un total de 16. ¿Sabe cuánto gana un profesional en Venezuela? Según los datos que adquirí, $93. Un profesional en Venezuela es lo que gana al mes, con la ayuda del gobierno, obviamente. Un maestro gana $36, casi $37 al mes. En Colombia, que es un país pobre, un maestro gana $1.370 al año. ¿Y usted? ¿Tiene carros? ¿Tiene teléfonos caros? ¿Tiene dinero en el banco? ¿Tiene aire acondicionado? ¿Tiene agua caliente? ¿Tiene colchones posturpédicos? ¿Tiene bendiciones en abundancia? ¿Tiene seguro médico? ¿Tiene seguro de carro? ¿Tiene seguro de todo? ¿Tiene internet? ¿Tiene muchos televisores? ¿Tiene su casa? ¿Tiene su carro? Si no tiene casa aquí, pero tiene en México, tiene 2, 3 casas. Y usted dice,
soy pobre y no tengo por qué servir a Dios y Dios no me ha dado nada. Usted simplemente el diablo lo está engañando. Hay mucha gente que no tiene ni agua caliente, come una vez al día. Viví en Honduras un tiempo y en el sur de México hay tanta gente pobre que no tiene más que comer arroz y frijoles en el día. Y nosotros aquí en este país, porque Dios nos ha prosperado, y usted se ha olvidado de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, somos mal agradecidos. Usted recuerda que en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos. Y les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan a darle gracias a Dios de acuerdo a la ley, ofrezcan los sacrificios. Eran 10. Y de esos 10, solamente uno regresó. Y no era judío, era un samaritano. Y Jesús le pregunta, oye, ¿por qué este samaritano regresó y se hincó y le dio gracias a Dios? Antes de ir al sacerdote dijo, primero tengo que darle gracias al que me sanó, porque fueron sanos en el camino. Y Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que sané? Los otros 9 no se acordaron de él. Cuando la gente se olvida de Dios, pierde el agradecimiento. Y cuando la gente no es agradecida, es infeliz. Está lleno de amargura. Porque solamente está pensando en él, en él, en él. Voy a ganar más, voy a tener más, voy a hacer más, voy a comprar más. No se acuerdan de Dios. No quieren sufrir por Cristo. Y por esa razón hay mucha gente amargada. Tienen todo, pero no lo disfrutan. Tienen dinero, pero no lo disfrutan. Tienen comida, pero no pueden comer. Cuando nosotros pensamos en lo que Pablo dice, que debemos estar siempre gozosos, no importa la circunstancia en que estemos. El agradecimiento es algo que Dios quiere de nosotros, porque dice Pablo, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que usted tenga un corazón agradecido. Yo no sé qué va a pasar después de esta pandemia, pero sí sé que va a haber mucha gente que va a sufrir. Muchas personas van a tener muchos problemas en sus trabajos. Tal vez algunos trabajos no se van a poder recuperar. Tal vez algunas personas van a quedar en deuda por lo que está sucediendo. Pero una cosa sí sé, que nosotros tenemos que ser agradecidos. Juan dice, no pongan su vista en las cosas de la tierra, levanten su vista, pongan su vista en el cielo. Los cristianos somos ricos, no tenemos razón para estar quejándonos, hacernos las víctimas. Si usted es un cristiano de verdad, debe de saber que usted es millonario, más que los millonarios del mundo. El presidente de esta nación es millonario, nosotros no. Pero espiritualmente somos más ricos que mucha gente rica. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, escuche bien, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto no lo tiene cualquier persona. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mucha gente en esta pandemia tenía mucho dinero, pero no podía hacer nada, estaba encerrada, tenía miedo, estaba encerrada en su cuarto. Podía ir a comprar la comida que quisiera, pero no podía. ¿Y de qué le sirve la comida? ¿De qué le sirvió el dinero, perdón? Tenía salud, pero no podía disfrutarla. Nosotros, dice Pedro, tenemos una herencia en el cielo, no dice en la tierra, en el cielo. En el libro de Efesios me gusta mucho también, Efesios capítulo 1, usted lo conoce, cuando dice el apóstol Pablo también que nosotros tenemos enormes bendiciones, obviamente espirituales, que mucha gente no tiene. Efesios 1:3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, que nos bendijo en tiempo pasado. Ya las tenemos, con toda bendición, no hubo bendición que Dios no nos diera. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera bendición, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra bendición, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra bendición, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra bendición importantísima, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Otra bendición, dice el 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mucha gente rica no tiene esto, ni una sola, y son las personas más miserables del mundo. Pero todavía más, dice Efesios 1, versículo 13, ahí donde estamos leyendo, pero 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no cualquier palabra, porque mucha gente escucha palabras puras mentiras, dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hay algo que nos espera en el cielo. Mientras estamos aquí, vamos a ser probados. Denle gracias a Dios. Gracias a Dios por la pandemia, sí. ¿Sabe por qué? Porque aquí se va a mostrar en esta iglesia y en todas las iglesias quiénes de veras amaban a Dios y quiénes no. Los que tienen miedo ya no van a venir. Van a culpar a Dios. Van a sentirse que Dios no tiene derecho de probarnos. Claro que tiene derecho de probarnos y disciplinarnos y de azotarnos, porque Él es Dios y tiene todo el derecho, como cualquier padre tiene el derecho de castigar a su hijo si se porta mal. Pero otros van a regresar con más amor, con más ahínco. Por eso, en las cosas malas o en las cosas negativas es donde se muestra de qué carácter está usted hecho. Esas personas que dicen que la vida cristiana es como las bolsitas de té. Tienen que pasarse por agua caliente para que saque lo bueno. Mientras está en la cajita, la bolsita de té no sirve para nada. Un cristiano, si no es probado y no pasa la prueba, entonces no sirve para nada. Nosotros entendemos de nuevo que Dios no nos va a dejar solos jamás. No importa el problema, no importa la pandemia, no importa, como leímos una vez en el Salmo 90, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y dice, mas a ti no llegará. No debemos tener temor a nada ni a nadie, pase lo que pase. No importa si hay temblores, si hay huracanes, si hay tornados, si hay inundaciones, no debemos tener temor. Todo es parte del plan de Dios. Dios nos está probando como los israelitas en el desierto. A ver qué hay en nuestro corazón. A ver si de veras cuando cantamos aquí de corazón, yo quiero vivir por Cristo, quiero morir por Cristo, a ver si es cierto o son puras mentiras. Tenemos que aprender a tener gozo en el Señor, gozo en el Señor. Pablo le dice a los tesalonicenses, para terminar, vamos a ir ahí para terminar, 1 Tesalonicenses 5, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una de las cosas que Pablo quiere, que los cristianos seamos agradecidos con las personas que nos amonestan, con las personas que nos dirigen. Como predicador yo le puedo decir, son pocas las personas que agradecen cuando usted le amonesta. La mayoría se enojan, otros se van. Pero es lo que dice Pablo, ténganlos en mucha estima. ¿Por qué? Por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La gente rebelde y grosera no tendrá paz. El trabajo de un predicador no es fácil, como de un papá o una mamá. Dice, amonesten a los ociosos. Hay mucha gente ociosa en la iglesia. Pero también hay gente de poco ánimo, gente nueva que no sabe que hay pruebas. Hay que levantarlos, sostener a los débiles, esos que no entienden que la vida cristiana es difícil. Pero lo más importante dice, sed pacientes para con todos. Y pasando otra vez al 16, estad siempre gozosos. Y luego agrega, orad sin cesar. Un cristiano agradecido siempre estará orando a Dios. Porque ¿de dónde tenemos las cosas? De Dios. Si usted no tiene tiempo para orar, usted no está agradecido con Dios. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hubo muchas personas que dieron gracias a Dios. Noé, después del diluvio, salió y lo primero que hizo, un altar, ofreció un sacrificio, dio gracias a Dios. Ana, cuando tuvo un hijo, después de ser estéril por muchos años, dio gracias a Dios. Esther, la reina Esther, dio gracias a Dios cuando ella fue usada por Dios para salvar a su pueblo. Los puso en ayuno, en oración y la salvó. Abraham dio gracias a Dios porque lo probó en muchas maneras.
Y Abraham da gracias a Dios por su hijo Isaac y por todas las promesas que Dios le cumplió. David se sentía agradecido cuando Dios lo probó con tantos problemas y dice, me probó y salí como oro. Daniel dio gracias a Dios después que estuvo en el foso de los leones. A Sadrach, Mesach y Abednego después que Dios lo libró del fuego. Jacob cuando sale de su pueblo, acuérdense, cuando va rumbo a Egipto, dio gracias a Dios cuando sabe que su hijo José todavía está vivo, a pesar de que le habían mentido que estaba muerto. Ana, en Lucas 2:38, dice que era una mujer que amaba a Dios y ya viejita. Daba gracias a Dios porque Dios dio la bendición de ver a Jesús. Elizabeth, después de ser estéril, también le dio gracias a Dios por tener a un gran profeta como Juan. María, esa hermosa mujer, dio gracias a Dios cuando Dios se fijó en ella para tener en ella el Hijo de Dios. Mucha gente en la Biblia pasaron por grandes problemas, pero ¿saben? Le daban gracias a Dios. Cristo en la cruz le dio gracias al Padre. Dice, Padre, Juan 17, glorifica a tu Hijo para que el Hijo también te glorifique a ti. Él sabía que para eso había venido. Sabía que tenía que terminar la carrera. Y usted recuerda las últimas palabras de Jesús en la cruz. Dice, consumado es. Sería triste que usted en la vida cristiana no soporte las pruebas, se vaya. Usted simplemente no merece ir al cielo. La vida de los hombres de Dios y mujeres de Dios, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, es porque han pasado por tribulaciones. Una de las cosas que me pregunto otra vez a los padres jóvenes, ¿qué herencia le van a dejar a sus hijos cuando ellos ya no estén? ¿Que se fue de la iglesia? ¿Que no quiso sufrir? ¿Que no quiso comprometerse? ¿Que estaba escondido? ¿Que tenía miedo? ¿Que no tenía tiempo? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir como de herencia? ¿Un carácter fuerte? ¿Una integridad? ¿Una fidelidad? ¿Un amor a Dios? Tenemos que entender otra vez que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Él está trabajando día a día, está formando nuestra vida, nuestro carácter, y a veces tiene que azotarnos, a veces tiene que castigarnos porque es parte de esa disciplina. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados. Tal vez como Pablo nos van a abandonar, tal vez como Cristo nos van a abandonar todos. A Pablo le cortaron la cabeza, a Jesucristo lo crucificaron, a Juan el Bautista igual le cortaron la cabeza, a Esteban lo apedrearon. ¿Nosotros qué esperamos, hermanos? ¿Esperamos menos? Dice Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. Basta al discípulo ser igual que su maestro. Si usted no quiere sufrir por Cristo, no quiere ser íntegro en las pruebas, entonces usted de verdad no es un seguidor de Cristo. Acuérdese, el modelo a seguir es Cristo, no es el hermano, no es la hermana. No se fije con los hermanos que no quieren sufrir, no se fije con los que no son buenos ejemplos. Ponga su vista en Cristo y usted jamás va a volver atrás. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Va a pasar esto, pero una cosa sí le digo, va a pasar esto, pero va a venir otro, va a venir otro, va a venir otra pandemia, otro problema, otra persecución. El diablo está intranquilo, el diablo no está contento, quiere sacarnos de la iglesia, quiere causarnos daño. Le está pidiendo permiso a Dios para hacernos daño como a Job. Y si usted es recto, ¿qué espera? Dios tiene que probarlo. O son puras mentiras lo que usted dice. Pero si usted es como Job, aunque a veces usted reniegue, no entiende, pero al final va a decir como Job, Señor, perdóname, me arrepiento en polvo y en ceniza porque no entendía lo que estaba pasando. Quizás usted, hermano, no está entendiendo lo que le está pasando. Su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares no son cristianos. Por eso está probando su fe, a ver si usted de veras resiste. Una cosa sí sé, Cristo no fracasó, Pablo no fracasó, Juan el Bautista no fracasaron, Jacobo no fracasó, también cuando lo degolló Herodes, ellos fueron vencedores. Ojalá, hermano, hermana, que usted no se amedrente, no se acobarde, levántese como los soldados, póngase enfrente para que otros lo sigan, sus hijos, los de la iglesia. Pero una cosa sí sé, el Señor estará siempre a nuestro lado. Alégrese, hermano, de gracias a Dios en todo, porque dice Pablo, esta es la voluntad del Padre para con nosotros en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, que tenga una buena noche y nos vemos aquí el próximo domingo.